Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes para juntos alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Elohim. Amén. Nuestro firme fundamento se siente complacido con cada uno de ustedes para que todos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Para alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Elohim, vamos a entonar las sagradas notas del himno número 1. Vamos a cantar el número 1, Cantad alegre al Adón. Ya vamos a cantar este hermoso cántico. Hoy es un sábado, pero muy especial, donde todos venimos con el mayor anhelo de alabar al Padre Celestial. Muy bien. Entonces, pues, el número 1, Cantad alegre al Adón. 2, 3. Cantad alegres al Adón, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud canción alzar al Hacedor que se los dio, al Dios excelso venerar, Él nos ama, Él nos amó, su pueblo somos, salvará a los que buscan al Adón, ninguno de ellos dejará, Él nos ampara con su amor. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Padre de la Gloria, en esta mañana estamos, Padre, agradecido por tu gran amor, por tu misericordia, por habernos, Padre, acompañado durante toda esta semana, por habernos protegido, por darnos la vida. Y lo más maravilloso, porque hoy en tu santo Shabbat venimos a alabar y exaltar tu santo nombre. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Como también de manera especial, Padre, ponemos en tus manos a todas las autoridades de aquí del Ecuador. Padre, qué corrupción tan grande, pero los ponemos en tus manos porque tú eres el dueño de la vida. Tú eres el dueño de la paz, tú eres el dueño de la victoria. Por eso te clamamos ante ti, y que todos aquellos corruptos tengan que dar cuenta ante tu presencia. Ponemos en tus manos la vida de todos los ecuatorianos y también la vida de todo el mundo. Pero también te pedimos, Padre, que si tienes que remecer al Ecuador, lo remezcas, Padre, porque hay muchas perversidades aquí en nuestro país. Ponemos en tus manos al presidente Noboa, a la Policía Nacional, al Ejército, a la Marina, a todas las autoridades, jueces, fiscales, como también te pedimos que reprenda a este fiscal corrupto, como a él y a todos sus allegados, y que ya es momento que en Ecuador llegue la justicia. Padre, si no llega la justicia humana, tarde que temprano llegará la justicia del cielo. Por eso nos ponemos en tus manos, para que todo lo que hagamos, Padre, sea para alabar y exaltar tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos porque queremos recibir la bendición en esta mañana, la santificación del santo Shabbat. No solamente quede en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, y que podamos poner en práctica, Padre, tu santa palabra. Hoy en la noche vamos a comenzar un ayuno, Padre. Que tú seas el dador de vida, que tú puedas suplir cada una de nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos para vivir para esta vida y la eternidad.
Preparemos nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos para tu reino, porque sabemos que viene pronto. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que tiene poco tiempo. Por eso en esta mañana nos ponemos en tus manos, como también nuestra programación, que sea dirigida por ti. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Amén. Muy bien. En esta mañana estamos complacidos, no por un día más, sino por un sábado, por un Shabbat diferente, donde el mensaje de este sábado es diferente al sábado que pasó. Es una escuela diferente, como también un culto divino diferente. Bueno, te damos una cordial bienvenida, en primer lugar, al Ecuador. Bienvenida a todo mi Ecuador del alma, mi Ecuador querido, como también les tendremos una cordial bienvenida a todos los países latinoamericanos. Bienvenido Costa Rica, Chile, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Bienvenido México, Estados Unidos, bienvenido China, bienvenido España, principalmente Murcia. Murcia, bienvenido a nuestra sintonía. Un cordial saludo a la señora Marcela Delgado, allí en Murcia, y todos sus allegados, como también todas las personas que están siguiendo nuestras publicaciones, nuestras comunicaciones. Para cada uno de ellos, bienvenido. Nos sentimos complacidos en estar con nosotros. Bienvenido a nuestros hermanos de Colombia, de Argentina. Bueno, gracias a todo el mundo, porque realmente nos sentimos complacidos de formar parte del pueblo de Yahweh. Muy bien, en esta mañana también tenemos no un estudio más, sino un estudio diferente, donde vamos a meditar en la palabra de nuestro Eterno. Y en esta mañana el Padre Eterno ha elegido nuevamente a nuestro hermano Abraham para que él pueda continuar con la escuela sabática. Y por eso también le pedimos a todas las personas del mundo entero que nos sigan por nuestro canal, se suscriban, compartan, porque son enseñanzas para esta vida y la eternidad. Bienvenidos y bienvenidos al desenlace espiritual de esta mañana. Su pastor Carlos Javier Delgado les da una cordial bienvenida para que todos participemos en esta magna escuela sabática. Amén. Le damos la cordial bienvenida al Ruach HaKodesh, el cual estará tomando mente y corazón para que todos seamos guiados por el Padre Eterno. Bienvenidos, hermano Abraham, bienvenido, porque hoy es un sábado maravilloso. Es una fiesta con el Creador de hoy en este santo Shabbat. Bienvenido, mi estimado hermano. Amén. Toda Rabá. Amados hermanos, amadas hermanas en Yahshua, en este Shabbat precioso que Yahweh nos otorga para que este continuo Shabbat tras Shabbat también son continuos. En el pacto anterior se hablaba del continuo sacrificio de corderos, refiriéndose a los continuos días de sacrificio de corderos, de animales, para el perdón de pecados del pueblo de Israel. En el pacto renovado de la actualidad, ese continuo sigue adelante, pero en el marco de la verdad presente. Es decir, del pacto renovado con Melquisedec, que es Yahshua mismo, el sumo sacerdote que está en el Shamaim, que está en el lugar santísimo, en la Jerusalén celestial. Allá tenemos que dirigirlo día a día, en ese continuo, pero en este marco de la verdad presente. Así que en este Shabbat vamos a dirigir nuestras conciencias
nuestros pensamientos, vamos a dirigir a ese lugar, allá a lo alto, el Shamaí, donde nuestro amado Yahshua está presentando su sangre, ¿sí? Por todos aquellos que en plegaria y en oración suben cada día con el perfume de su justicia para ser aceptos de la amado. Bien, vamos entonces al estudio de la escuela sabática en cuestión. Y para este Shabbat nos toca, nos honra poder hablar sobre un tema importante, ¿sí? Que está registrado en el libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. Entonces dice el capítulo 32, titulado La Torá y los dos pactos, o la ley, como acostumbramos a decir a la Torá, ¿sí? La ley, aunque se dice que esta palabra ley no es exactamente apropiada para dirigirse a la Torá, porque la Torá abarca mucho más que una simple ley. De todas maneras, como estamos acostumbrados a leer la ley, vamos a tomar también este léxico en cuestión, ¿sí? Dice, cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de la transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Mashiach, de Cristo, como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte ni se habría necesitado de un Salvador, ni tampoco de sacrificios. En esta introducción, de este párrafo, claramente el Ruach de profecía nos está diciendo que la ley de Dios fue implantada en el corazón de Adán y Eva cuando fueron creados. Fueron creados, salieron de las manos del Creador, santos, puros, sin mácula, sin mancha, perfectos. Porque lo que Yahweh crea siempre es perfecto, porque Él es perfecto. Y por lo tanto, lo que sale de sus manos es perfecto. Y así que nuestros primeros padres eran perfectos en su vida, inmaculados. Pero se les había puesto en su corazón los preceptos de la ley. Iban a ser regidos por una ley divina. No iban a ser puestos en el Edén así nomás, para que sean dirigidos por sus propios pensamientos, aunque eran puros, sus mentes eran puras, limpias. Aún así, Yahweh sabía que el hombre creado debía ser regido por leyes divinas, de tal manera que estos principios de la Torá o de la ley fueron implantados en el corazón de Adán y Eva. Y a pesar de ello, todos sabemos lo que pasó. La caída de nuestros primeros padres, lo que trajo la muerte y la angustia y la desesperación al mundo venidero, al mundo consecuente a esta caída. Satanás es envidioso en lo que más quería el Señor, Yahshua, pues se metió en hacer el daño. Así es. Gracias, hermanos, por el aporte. El causante de toda esta caída sabemos quién es, el adversario de Elohim, el enemigo, el que metió ahí la cizaña del fondo, ¿no? El engaño, la mentira. Adán y Eva eran inocentes, no tenían esa mente prejuiciosa, eran como niños, ¿sí? Solo que ya grandes, adultos, pero como niños. Entonces aprovechó de esa inocencia el maligno para hacerles caer en el pecado. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, o sea, a sus hijos, ¿verdad? Después de la caída tuvieron hijos, Caín, Abel, y a ellos también se les enseñó esto. No eran ignorantes al respecto. Y así fue transmitida de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se envileció, tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia,
Y Noé enseñó los 10 preceptos a sus descendientes. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Elohim, el Adón eligió a Abraham, de quien declaró: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandatos, mis estatutos y mis mishpot, o leyes, o mandamientos. Génesis 26:5 está registrado esto. Le dio el rito de la circuncisión como señal de que quienes lo recibieran eran dedicados al servicio de Elohim y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la Torá de Elohim. La falta de voluntad para cumplir esta promesa que los descendientes de Abraham evidenciaron en su tendencia a formar alianzas con los paganos y adoptar sus prácticas fue la causa de su estada y servidumbre en Egipto, pero en su relación con los idólatras y su forzada sumisión a los egipcios, los israelitas corrompieron aún más su conocimiento de los preceptos divinos al mezclarlos con las crueles y viles enseñanzas del paganismo. Por lo tanto, cuando los sacó de Egipto, el Adón descendió sobre el Sinaí, envuelto en gloria y rodeado de sus ángeles, y con grandiosa majestad pronunció su ley a todo el pueblo. Aquí, en este párrafo, algo muy relevante es acerca de la sucesión del remanente. ¿Sí? Debido a la transgresión, el mundo se envileció, ¿sí? Y poco a poco fueron perdiendo la imagen del Creador, hasta que hubo tanta maldad en la tierra que esta maldad fue eliminada y sacada totalmente de la tierra a través del diluvio. No obstante, la palabra escrita dice que siempre queda un remanente del pueblo de Elohim. Siempre queda un grupo pequeño de personas para representarle a Él, para que en sus corazones permanezca el principio de la Torá, de la ley, que es el amor divino. Es lo que al ser humano le mueve a la obediencia. Si no hay amor divino, la obediencia solamente es una fachada, es una imitación de obediencia, es una apariencia de piedad. Es por esa razón que debe haber el amor en el corazón, el amor. ¿Y quién instaura ese amor? El mismo Creador. Y por tanto, todo remanente tiene algo especial. Todos los remanentes tienen algo especial. El principio de la Torah, el amor. Y por eso ellos obedecen por amor, no por temor al castigo, no por amor a la recompensa material, sino por amor. Es algo importante este dato, hermanos. Después del diluvio, pues quedaron el remanente, quedó con Noé y sus hijos y sus mujeres, ¿verdad? 8 personas, imagínense, ¿cuántos millones habrían en esa historia antes del diluvio? Miles o millones, pero solo quedaron 8 personas. Porque en el corazón de esas 8 personas se mantuvo el principio de la Torá, el amor al Creador, la obediencia voluntaria, la obediencia amorosa al Creador. Pero luego, otra vez, la raza se tiende a degradar otra vez, porque se mezclan con los habitantes del mundo que no conocen a Yahweh, que no respetan al Creador, y se mezclan con prácticas de idolatría y paganismo. Y por eso nuevamente se degrada la sociedad humana. Bienvenidos sean. Bienvenidos. Buen día. Buen día. Buenos días. Bienvenidos. Hola, hola. No, disculpe que interrumpa. Sigan nomás, sigan. Con permiso. Sigan nomás. Estábamos comentando que la raza humana siempre tiene la tendencia a degradarse. En el lenguaje hebreo se llama Yetzer Hara. Yetzer Hara significa tendencia al mal. ¿No? Debido a la caída de Adán y Eva, debido al pecado, todas las generaciones nacemos con esa tendencia al mal. Todos, sin excepción. No hay justo ni algún uno. Yo quiero también que los hermanos colaboremos en esta parte, porque debemos recordar que en el tiempo de Noé, ¿por qué situación o por qué caso ya
se tomó la decisión ya que el diluvio llegó a la tierra. ¿Por qué? Por la maldad, Por la desobediencia. por la desobediencia. Estaban más perversos que ahora. Más perversos que ahora. ¿Ya? O digamos en lo mismo. Porque si no que ahora llegamos a lo mismo porque el mundo va dando vuelta. Miren ahora, se matan niños, adultos, se viola. Bueno, tremendas maldades. Hombre con hombre, mujer con mujer, animal con humano, humano con animal. Se ha mezclado. La depravación es terrible. Y yo creo que hoy es el momento que nosotros podamos abrir la mente, el corazón y decir, ahora sí entendemos por qué el diluvio vino y acabó la primera raza humana. Por la maldad, por la depravación. Y hoy estamos llegando a lo mismo. Amamos más las cosas materiales que al mismo Dios. No nos interesa Dios. Nos interesan las cosas de afuera, las cosas materiales. Las vanidades, y Dios está a un lado. Entonces, hermanos, meditemos que si el Padre nos está dando una oportunidad es para que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que por el amor tan grande que Él tiene hacia nosotros, nos da la oportunidad que nosotros podamos arrepentirnos. ¿Por qué Noé y su familia se salvaron? Porque dice la Biblia, ¿no?, que fueron los únicos que escucharon y obedecieron la voz del Padre. ¿Y ahora qué nos espera a nosotros? Más que nada por Noé. Después Claro. le dio al Señor un hombre fiel, un hombre que era justo. Imagínense, en ese tiempo obedecer a hacer un arca, imagínense, es acción. No es solo de mental, eso no es de boca, sino es acción. Acción mala, acción pecaminosa, es correcto. No, la arca. Como siempre se ha dicho, el pecado innato del ser humano empieza en la mente, en el estado emocional, mental. Pero este estado mental luego se traduce en verbal. La gente empieza a evocar cosas perversas, porque de lo que está haciendo el corazón habla la boca. Y luego de lo verbal viene a lo físico. Es una secuencia natural, ¿no? Mente, palabras, acciones. Entonces, como decía hermano Carlos, en el pasado la gente estaba completamente dedicada a la maldad, tanto mental, física y verbal. Entonces, viene la destrucción, viene el diluvio, y es raída toda la raza humana. Hombres, mujeres, niños, animales, todo fue raído del planeta. Y solo quedó Noé con sus familiares cercanos, el arca y los animales escogidos para que no se perdiese la especie. Pero dice también que después de Noé, nuevamente se empezó a poblar la tierra y otra vez hubo degradación. Yetzer Hará nuevamente actuó, la tendencia al mal. Y ahora Elohim otra vez toma a otro hombre, un hombre de fe, a Abraham, y le dice que salga de su parentela, que había estado contaminada por el paganismo. Los parientes de Abraham eran también descendientes de Sem, ¿sí?, el hijo de Noé, pero se habían otra vez paganizado por contacto con paganos. Como dice el dicho popular, dime con quién andes y te diré quién eres. Entonces, si la gente se asocia con gente pagana, gente incrédula, lógicamente se va a volver pagano, por la influencia, por la psicología colectiva. Eso es lo que le pasó a los descendientes de Abraham, a los padres de Abraham, al abuelo, al tatarabuelo. Les pasó esto, se corrompieron, se paganizaron, aunque eran descendientes de Sem, no eran paganos, no eran paganos. El papá de Abraham no eran paganos, se había paganizado, que es diferente. Es importante este dato, hermanos, porque cuando leemos la genealogía en la escritura, después de Sem vinieron diferentes descendientes hasta llegar a Abraham. Eran descendientes de Sem, pero se habían olvidado de su creador. Y entonces Yahweh quería otra vez volver a retomar, ¿sí?, a través de un ser humano, de un hombre, los principios de la Torah, los principios del amor y de la obediencia. Y por eso llama a Abraham y le manda que salga de su parentela y que salga de ahí. Y por fe, Abraham escuchó esa voz y obedeció, y esa fe que él tuvo en el Adón le fue contado como que fuera rectitud, obediencia, justicia perfecta. Y ahí estaba Yahshua, pues. Ahí estaba Yahshua. Porque todos los seres humanos
del antiguo pacto y del actual pacto, lo más importante es Yahshua, el Salvador, prometido en aquel tiempo, pero ahora recordado. ¿Sí? Para Abraham era un ser prometido, una visualización al futuro, por venir. Y aún así Abraham creyó en ese Mashiach por venir. Pero para nosotros es un Yahshua recordado, añorado, amado, que estuvo ya, que ahora está en el Shammai y que pronto regresará. Bien, continuamos con el relato de la historia bíblica. Dice, aún entonces Elohim no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Bien, de Abraham, con su hijo Isaac, con su nieto Jacob y con los 12 patriarcas, ya sabemos la historia, de altos y bajos, caídas y subidas, pero siempre estuvo ahí un remanente, José, Judá, etc. Luego viene Moisés, ¿no? En donde se le dio los principios de la Torah grabadas en piedra para que no se puedan olvidar. Eso es importante, lo que significa la piedra, ¿no? La misma mano de Yahweh escribiendo los preceptos, los 10 preceptos en las piedras, para que el ser humano no pueda olvidarse de estos preceptos. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandatos con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más que solo darles los preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Adón requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Elohim, a los deberes de unos para con otros y para con los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 preceptos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 preceptos grabados en las tablas de piedra. Así que, amados hermanos, los preceptos, estatutos y normas que fueron dados por Elohim a Moisés tenían un propósito muy importante y noble: resguardar la santidad de los preceptos que estaban escritos en tablas de piedra. Es por esa razón que cuando escuchamos a personas X, ¿no?, a religiosos X, que dicen que los preceptos, estatutos ya están abolidos, que fueron clavados en la cruz, cometen un tremendo desajuste con respecto a la revelación. Cometen un error, a veces involuntario, más por la ignorancia de las personas, no tanto por una mala fe de querer engañar a propósito, sino porque ignoran las escrituras. Esto es lo que creen. Y Yahshua dijo, exacto, Yahshua dijo, vosotros erráis ignorando las escrituras, les dijo a los fariseos de su tiempo. Y los fariseos no eran personas iletradas, sabemos que eran gente erudita, eran gente que sabían leer, escribir y sabían algunos idiomas, eran gente erudita. Pero aún así Mashiach les dijo, vosotros erráis, ignorando las escrituras. Así que actualmente igual pasa con mucha gente, muchas personas religiosas de diferentes lugares, ¿no?, diferentes sectores de la erudición bíblica, que cometen tremendos errores al respecto. Al querer o al decir que los preceptos de Yahweh, que son estatutos, normas y principios, están abolidos y que solamente el decálogo está perenne, está vigente. Y eso algunos, porque hay otros que incluso los 10 preceptos parece están abolidos. Todo está abolido. Ahora solamente es el Espíritu Santo el que nos guía y punto, se acabó. No es así, hermanos, no es así, porque aquí claramente nos indica que estos preceptos, principios y normas fueron establecidas para preservar, como un vallado que protege los preceptos, que iban a estar puestos en el corazón de los seres humanos de los últimos tiempos, en el nuevo pacto. Pondré mi Torah en sus corazones, las escribiré en sus mentes, y serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Para este momento es que fue escrito en tablas de piedra, porque estas tablas de piedra un momento iban a perecer.
fueron incluso escondidas por las grandes persecuciones que hubo. Los templos fueron destruidos. Recordemos que el templo de Salomón, o que se dice que era de Salomón, fue destruido y ahí estaban los preceptos en tablas de piedra. Pero fueron escondidos. ¿Por qué? Para que se preservase ese recuerdo. Porque cuando viniese el pacto renovado, esos 10 preceptos que estaban en piedra iban a ser en el corazón de carne de los creyentes en Mashiach. ¿Sí, hermano? Sí, no olvidemos que cuando hablamos acerca de la abolición de la ley, no es que la ley quedó abolida, porque no debemos olvidar que había la ley moral y la ley ceremonial, ¿no? La ley moral, ¿de qué ley se está hablando? Los 10 mandamientos. Está hablándose de los 10 mandamientos. Y la ley ceremonial está hablando de ceremonias, de cumplimiento y de aquellos, por ejemplo, porque a veces ignoramos eso también. Decían los judíos, los fariseos, como hoy es Shabbat, no se puede caminar más de 100 pasos, más de 300 pasos. Esa era ley ceremonial. Todo eso fue lo que quedó abolido, quedó clavado en una cruz. ¿Ya? Eso quería contar, hermano. Es importante lo que dice el hermano, porque... Hermanos, miren, aquí voy a hacer una analogía, que vale la pena hacer la analogía para entender por qué es que los preceptos no fueron abolidos, sino aquello que dentro del precepto estaba establecido como algo simbólico y temporal. Es decir, los sacrificios de animales, la sangre de los machos cabríos. Exacto. Esas cosas estaban incluidas, inmersas dentro de los estatutos. Pero cuando llega Mashiach, esas cosas quedan a un lado, como una sombra que, ¿no es cierto?, queda a un lado. Pero el precepto sigue manteniéndose firme. Esa es la analogía. Cuando tenemos un anillo de oro, ¿sí?, de puro oro, y en el anillo está incrustado un diamante que es valioso. Es decir, lo que le da valor al anillo no solamente es el anillo de oro, sino el diamante que cuesta mucho más. ¿Sí? Ahora, ese diamante es comparado con los preceptos de Yahweh, con los mandatos de Yahweh, mandatos eternos. Pero a veces, antes que se ponga el diamante, a veces puede estar puesto un vidrio ahí, un vidrio, que no tiene mucho valor, ¿sí? Pero cuando se saca el vidrio, queda la estructura de oro, ahí hay valor todavía. Pero cuando se pone el diamante, tiene mucho más valor. Así es como los preceptos de Yahweh, los estatutos, son preciosísimos, son oro puro. Pero cuando ahí está Yahshua HaMashiach, que es el diamante, se vuelve muy honrado. ¿Sí, hermano? Amén. Así es. Entonces, una analogía que se hace para entender que los preceptos de Yahweh, los estatutos de Él, siempre serán hermosos y preciosos como el oro. Pero cuando está Yahshua ahí, es como si tuviera el diamante. Mucho más valioso se hace. ¿Sí? Vamos a continuar. Si el hombre hubiera guardado la Torá de Elohim, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la Torá de Elohim, y no habría sido necesario proclamar desde Sinaí, o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 preceptos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Así que mire, todo lo que Yahweh ha hecho era necesario hacerlo, porque de no hacerlo así, no hubiese incluso habido remanentes en la historia. Debido a que Yahweh, sabiendo lo que el ser humano después de la caída hace y está propenso a hacer, le dio preceptos, estatutos y principios y normas que cuidasen o custodiasen como un vallado protector a los 10 preceptos. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. El sistema de sacrificios confiado a Adán también fue pervertido, ¿sí? Por eso es que cuando Yahshua vino, hace 2000 años, cuando Él llegó,
ya estaba pervertido el sistema de sacrificios. Porque los hombres habían puesto sus ojos en las formas y habían olvidado la esencia. Cuando sacrificaban un animal, pensaban que ahí había mérito, que la sangre de los corderos tenía mérito para salvarles o para perdón de pecados. Pero esa es la perversión. No habían entendido que detrás de esta tipología, de esos símbolos, había el antitipo, que es la realidad, que es Yeshua. Y por eso cuando viene Yahshua, ellos siguen haciendo sacrificios, ofrendas del pacto anterior, por supuesto, sin entender que iba a aparecer la realidad. Y cuando Yahshua se hace presente ahí, le ignoran. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, o sea, a los judíos, israelitas que sí le recibieron, está hablando de ellos, todavía no de gentiles, ¿sí? Les fue dado el poder de ser llamados hijos de Elohim. O sea que hubo un remanente también en el tiempo de Yahshua. Entendamos esto, hermanos amados. No es como se dice que el pueblo judío se acabó. Como nación posiblemente esté destituida, ¿no? Pero como personas hay muchos hermanos judíos y israelitas que aman a Yahshua. Y son amados hermanos nuestros. No debemos subestimar su potencial, su contribución para con nosotros. Por ejemplo, nosotros no supiéramos ni diéramos valor a las palabras hebreas del nombre si no fuese por influencia de nuestros hermanos israelitas. Nosotros no entenderíamos cosas como la muerte del Mashiach, que la tradición cristiana dice que fue un día viernes, ¿verdad? Pero la aportación de nuestros hermanos israelitas es que no. Según los textos originales en hebreo y en griego, Yahshua no murió un sexto día de la semana, como nos han querido hacer creer en la tradición religiosa. Él murió un cuarto día de la semana, a la mitad de la semana. Un cuarto día representa un día miércoles. Y lo podemos comprobar con escrituras de esta verdad. Y sin embargo, esta verdad ha sido ocultada durante más de 1500 años. ¿Por qué? Por las tradiciones religiosas, especialmente el catolicismo romano, los edictos romanos, y luego los evangélicos, y del protestantismo, y después también las iglesias nominales del adventismo. Nos han ocultado esa gran verdad. Pero ese no es el tema de este momento. Otro momento hablaremos de eso. Dice, muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban al Mashiach, a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, del Mashiach, el Cordero de Elohim que quita el pecado y los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas del sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y la clavó en el madero de la cruz. Colosenses 2:14. Hermanos, aquí en este párrafo hay mucha luz. Si ustedes atendieron la lectura, está diciendo que muchas personas de la tradición religiosa han dado por sentado que Cristo, el Mashiach, cuando murió en la cruz, en el madero de la cruz, ahí clavó la ley moral y la ley ceremonial. Todas las dos los clavó ahí y no tenían ningún deber para con ellos. Y estas grandes transgresiones de la Torah han venido generación tras generación durante más de 1500 años. Pero ahora se están revelando estas verdades en la palabra misma. La luz está ahí. Nosotros no traemos la luz. Los seres humanos no tenemos la luz propia nuestra. Va a decir, yo traigo mi luz. No. La luz está en las escrituras. Solo que ahí son reveladas a las almas fieles que van a ellas con humildad y buscando de Elohim, del Ruach, ser iluminados. Escudriñáis las escrituras. Porque pensáis que en ellas está vuestra vida eterna. Y ya son las que dan testimonio de mí, les dijo Yahshua a los fariseos. Ellos estudiaron las escrituras, pero no entendían que ahí estaba el Mashiach, siendo indicado, señalado que él iba a venir. ¿Sí? Claro, hermano, por eso mismo, porque como muchos tienen ese concepto
que los mandamientos quedaron clavados en la cruz, y como ellos dicen que el Antiguo Testamento no sirve, por eso encontramos en el libro de San Mateo capítulo 5 verso 17, ahí dice la palabra de Yahweh: no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas, hemos venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo, antes que pase ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén, así es. Por lo tanto, hermanos queridos, gracias hermano Carlos, esa es la palabra poderosa de Elohim, que la Torah nunca dejará de ser, es eterna. Los preceptos de la Torah a veces cambian, ¿no? Como dice Hebreos 7:12, dice: cambiando el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio en la ley. Pero ahí está hablando de diferentes aspectos de la instrucción de Yahweh. Por ejemplo, antiguamente en el Antiguo Pacto había la ley de ceremonial de matar un cordero, ¿no es cierto?, para el perdón de pecados. Pero en el tiempo de hoy, cuando Yahshua, que no es levita, sino judío, ¿sí?, al morir en la cruz, ¿sí?, él pues resucita después, y por tanto la orden de Melquisedec está sobre sus lomos. Ya no es un sacerdote levita, es un sacerdote judío en el orden de Melquisedec. Por tanto hay un cambio de ley. A ese cambio se refiere cuando Hebreos 7:12 habla del cambio de ley. Entonces es muy importante esto, ¿eh? Miren, cuando Yahshua HaMashiach muere en la cruz del Calvario, eso es muy significativo, es muy importante. La muerte de Cristo, de Mashiach, es sumamente relevante en la vida de todo ser humano del planeta Tierra. Permítanme terminar antes que se me vaya la idea. Por ejemplo, miren, cuando leemos Colosenses 2:14 y Efesios 2:14, que coinciden 2:14 y 2:14. Uno está en Efesios, otro está en Colosenses. En estos dos textos, que fueron inspirados por el Ruach, a Saulo, el apóstol Saulo, le fue inspirado para que escriba estas dos cartas a diferentes personas, a los colosenses y a los efesios. Pero coincide en algo importante, que tanto en la una como en la otra carta, el Ruach le dice a Pablo que lo que fue clavado en la cruz no fue la ley, ni siquiera la Torah, los preceptos de la Torah, estatutos, menos la ley moral. No, eso no fue clavado, sino que fue clavado. En Efesios dice que fue clavado la enemistad que había entre dos pueblos, el pueblo de Israel con el pueblo gentil. Había una enemistad. Recordemos lo que le pasó a Yahshua cuando fue hacia Samaria y se encontró con la mujer samaritana. Ella le dice: me pides a mí, que soy samaritana, tú siendo judío, porque entre judíos y samaritanos no había comunión, me pides que te dé agua. Entonces había una enemistad entre los dos pueblos, y cuando Yahshua vino y murió para clavar en la cruz esa enemistad. Eso dice Efesios 2:14, 2:12 al 14. Así que lo que fue clavado no es la Torah, sino fue clavado la enemistad. Y cuando leemos Colosenses 2:14, dice que lo que fue clavado fue la cédula, el registro de deuda que teníamos para con Elohim y la Torah. Nuestras transgresiones fueron clavadas, no la Torah, hermanos. Así que les invito a algún momento en casa a que analicen estos versos con el Ruach. Efesios 2:12 al 14 y Colosenses 2:14. No fue abolido la Torah, no fue abolido los principios, sino las deudas y las enemistades. Gloria sea para Yahshua, que hizo posible esto con su muerte. Ahora sí, digan. Debido al sacerdocio, justamente se acabó todos los sacerdotes, que siguen ahora viviendo en diferentes religiones. No solo la católica, también había anteriormente sacerdotes que existen. Entonces, ya no, el sacerdote para siempre solo es Jesucristo. Correcto, sí, hermano, tiene razón. Lo que pasa es que también hay una escritura que dice que todo padre de familia es un coanín de su casa. Es un cohen. Cohen es sacerdote de la casa. Todo padre de familia es un cohen. No a una religión. Claro, es verdad, es de su familia. Ya, y el único sacerdote, el único cohen gadol es Yahshua HaMashiach. Él es nuestro sumo sacerdote, es misericordioso. Él conoce nuestras fraquezas, Él sabe, se conduele de nosotros, porque él fue un ser humano. Al único que debe confesar nuestros pecados es algo que el catolicismo no comprende. Así es, tiene razón, hermano. Bien, ¿alguna pregunta más al respecto hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Alguna conjetura? ¿Algo? ¿Continuamos? Sí. Ya. Dice acá.
Si la muerte de Mashiach puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Si Yahshua al morir eliminó todo aquello que era tipológico o era simbólico, en una forma, todo eso fue suspendido. Por ejemplo, la matanza del cordero fue suspendido con la muerte del Mashiach. Sin embargo, cuando Yahshua murió y resucitó, los dirigentes de Israel, de Jerusalén, seguían haciendo eso. Seguían con las matanzas de animales, día tras día, continuo seguía en el templo. Porque recordemos que el templo se mantuvo en pie 40 años después de la muerte del Mashiach, hasta el año 70, cuando fue destruido por Tito. Y durante 40 años, los sacrificios del continuo, diario, el continuo semanal, que son los novilunios, el principio de mes, que era un Shabbat también, y también los anuales, que son las fiestas solemnes, continuaron. O sea, los dirigentes judíos continuaban con el continuo semanal, diario y anual, pero sin Mashiach, y por tanto no tenían valor. No había valor ahí. Era como la cáscara del arroz. Cuando alguien tiene arroz, mete al pilón y empieza a presionar, el granito sale y queda el cascarón, ¿sí? Entonces la gente al ver el cascarón piensa, aquí está el arroz, pero no, es el cascarón nada más. Así le pasó al pueblo de Israel. Tenían los sacrificios de animales, y esto y aquello, la rigurosidad de los sacrificios, pero sin Mashiach, sin el grano, cáscara nada más. Por eso que cuando vino el año 70, mandó Yahweh a Tito, anda ahí, de una vez, borra eso. Fue destruido Jerusalén. Sacrificio de animales, todo fue destruido. Por eso es que Isaías, en el capítulo 1, verso del 10 al 12, dice: hastiado estoy de vuestras solemnidades, estoy hastiado de vuestros sacrificios, el incienso me es abominable. ¿Quién les ha pedido a ustedes sacrificios? Yo no les he pedido. ¿Qué están haciendo? ¿A qué se refería Isaías? Justamente a los 40 años, donde los sacrificios continuaban haciéndose, habiendo rechazado al Mesías, a Yahshua. Es una profecía para ese tiempo sobre todo, pero también se refería a lo que pasaba en los días de Isaías, ¿no? Antes de la destrucción del primer templo por parte de Nabucodonosor, los babilónicos, había también tal suerte de apostasía en Jerusalén. Y entonces Isaías también predijo esa destrucción. ¿Sí? Muy bien. Dice, muy al contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Mashiach, Cristo, muriera para expiar la transgresión de la Torah, prueba que esta es inmutable. O sea, Yahshua tuvo que morir para que nuestros pecados, que son transgresiones de la Torah, quedasen pagados. Yahshua pagó nuestra transgresión, el resultado de la transgresión. Yahshua pagó las consecuencias de la transgresión de la humanidad entera. Por eso el gran enunciado que dijo Juan, porque de tal manera Elohim amó al mundo entero, ha enviado a Yahshua, para que aquel que crea en el sacrificio de Mashiach no se pierda, tenga vida inmortal, vida eterna. ¿Sí? El enunciado es poderoso. Yahweh ama a la humanidad, siempre la ha amado, siempre la amará, pero Él no perdonará a las personas que, escuchando verdades, niegan la verdad, rechazan la luz y aman las tinieblas y la perversidad. Porque es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad es Yahweh, pero que de ninguna manera perdonará al impío, al abominable. Porque Yahweh es amor, ¿sí? Es tolerancia, pero es fuego consumidor también contra el pecado y por los que se apegan al pecado. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo? ¿Todo bien? Vamos a continuar un poco más. Hasta aquí tenemos tiempo, hermanos Carlos, son 10:30. Sí. Todavía 10 para las 11. Ya, continuamos. Tiene 20 minutos todavía. Los que alegan que Mashiach, o Cristo, como le llama el sector cristiano, al Mashiach, en griego, nosotros le mencionamos en hebreo, porque en hebreo es la lengua pura, la lengua sagrada, la lengua del cielo se dice, la Shom Tov,
lenguaje sagrado. Por eso nos referimos más al hebreo. El griego no es la Sontov, el griego es la Somjalá, lenguaje pagano. Porque ¿quién fue el imperio griego? ¿Acaso el imperio griego no es el imperio que asoló a Israel? ¿Ah? Roma, ese imperio romano también es pueblo pagano, que asoló también al pueblo de Elohim. Medo-Persa también. O sea, los cuatro imperios que dominaron en su tiempo al pueblo de Israel fueron secundados, por supuesto, por Elohim, porque nada ocurre en este mundo sin la sanción de él. Así que los babilónicos, los asirios, los egipcios, los medo-persas, los griegos, los romanos, todos asolaron al pueblo de Elohim como un castigo por la apostasía de Israel. Cuando un padre castiga a un hijo, le castiga por amor, para corregirlo, ¿verdad? Así también Yahweh, el Padre, castiga a Israel, que es su hijo, mandando diferentes azotes a través de los asirios, a través de los babilónicos, los griegos, los romanos, los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Castigar la desobediencia. Pero siempre hay amor ahí, porque siempre hay un remanente que responde al castigo, ese remanente que no se queja del castigo. Cuando hacemos algo dañino, algo equivocado, viene el castigo inmediatamente, la reprensión del cielo, y recibimos azotes. Y si sabemos entender que el azote viene por mi bien, aceptamos y somos corregidos. Pero Israel siempre caía y se levantaba, siempre caía y se levantaba. El remanente siempre ha existido. El remanente es cosa de increíble, el remanente. Bien, vamos a continuar. Dice que los que alegan que Mashiach vino para abrogar la Torah de Elohim, eliminar el Antiguo Testamento, hablan de la era judaica como un tiempo de tinieblas y representan a la religión de los hebreos como una serie de normas, de meras formas y ceremonias, o sea, desprestigian lo que pasó en el Antiguo Pacto. Pero este es un error. A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la revelación de Elohim con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran yo soy. Nunca dio el Salvador, el Adón, a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio la Torá a su pueblo. Había allí un cetro que no era empuñado por manos humanas, y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Elohim se manifestó por medio de Mashiach, de Cristo, no solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Elohim estaba en Mashiach reconciliando al mundo así. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19 es un texto muy importante. Mashiach estaba reconciliando al mundo con su Padre en su muerte. ¿Sí? El mismo Elohim, el Padre, estaba en Mashiach. Son uno, reconciliando consigo al mundo a través de la muerte de él. Mashiach, Cristo, era el fundamento y el cetro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa con Elohim, el Padre y el hombre. El Padre puso el mundo en manos del Mashiach, de Cristo, para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Así que Mashiach vindicó la ley de Elohim. ¿Cómo la vindicó? De dos maneras. Porque la Torah exige dos cosas del ser humano: obediencia y vida, o desobediencia y muerte. Son las dos demandas de la Torah. Si obedeces los preceptos, vivirás por ello. Pero si desobedeces los preceptos, morirás. Entonces, Mashiach viene como un ser humano a cumplir estos dos requisitos y exigencias de la Torah. Primero, Él lo hace con su vida de perfecta obediencia a la Torah. Él nunca pecó, Él nunca transgredió la ley, nunca hizo una maldad, nunca hubo engaño en su boca. Yahshua HaMashiach es perfecto. Fue perfecto en su estado humano,
sigue siendo perfecto por eternidad. Y esta perfección es nuestra por la fe. Esto está registrado en Romanos capítulo 5, verso 19, donde dice: así como por la transgresión de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, este es Mashiach, los muchos serán constituidos justos. Así que la obediencia del Mashiach es más importante que su muerte, en el sentido de que estaba vindicando la Torah con su obediencia. Por supuesto, después de obedecer perfectamente la Torah, viene y cumple la otra exigencia de la Torah, que es el que peca tiene que morir. Entonces Yahshua se hace cargo de mi pecado, de tu pecado, hermano, hermana, y muere, dando así, dando así respuesta a la exigencia rigurosa de la Torah. El que peca tiene que morir. Y por tanto, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Yahshua se hace cargo del pecado del hombre, de toda la humanidad, llevando sobre su espalda el pecado de toda la humanidad. Sí, todo ser humano tiene la posibilidad de ser liberado del pecado, salvo. El problema es que no todo el mundo va a hacer caso de esta redención. No todos van a creer lo que Yahshua hizo. No todo el mundo se apropia de este beneficio universal de que la sangre del Mashiach hizo remisión de mis pecados. Mis pecados fueron perdonados. Llevó mi pecado. Soy nueva criatura en Mashiach. Soy nuevo ser, nueva persona, nuevo hombre, nueva mujer, nuevo niño en el Mashiach, en Yahshua. Esta gran verdad, lastimosamente, no es apreciada por todo el mundo. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, dice, sin hacer expresión de personas. Ahí están todos ser humanos, caídos, todos. ¿Ah? Gente criminal, ladrones, mentirosos, chismosos, gente desviada sexualmente, inmoralidades sexuales. Ahí está todo, el mundo. Al mundo entero amó Elohim. No hace excepción de personas. La muerte de Mashiach da libertad a todos los seres humanos, pero no todos quieren. No todos aprecian este gran don, el don de la justicia y el don del Ruach, del Espíritu, que nos hace entender estas cosas. Pero las personas dicen creer en Dios y no quieren saber su palabra, no quieren hacer caso a la ley. ¿Cómo se comprendería eso? Es fácil entender esto demostración, ¿no? Cuando, querida hermana, buena es la pregunta. ¿Por qué la gente no quiere entender esto? Porque Yahshua hizo una revelación importante. Cuando él estuvo con vida, él reveló algo importante al respecto. Y él habló una parábola, se llama la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar las semillas y parte de estas cayeron en el pedregal, en el camino, que es de piedra. Otra semilla cayó entre los espinos, otra cayó en el camino, dice, ¿no? Un camino, y otra cayó en tierra fértil. Entonces los discípulos no entendían esta parábola y estaban como, no sabían de a qué se trataba. Entonces Yahshua les toma un ratito, les aparta y les dice, ¿quieren entender lo que significa esta parábola? Y les empieza a explicar. Les dice con lujo de detalle, miren, las semillas que cayó en el camino son las personas tal, que escuchan el Evangelio, las buenas nuevas, pero como el grano está en el camino, vienen las aves del cielo y toman los granos y se van. Y así también las personas escuchan, pero no pasa nada en su corazón. Otras semillas cayeron en el pedregal. Igual se secan las semillas, ¿no? El sol seca las semillas. Y no hay frutos. Hay gente que es como ese tipo de enseñanza, de que escuchan el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo es nuestra salvación, nuestra cura para los males, pero no pasa nada en sus corazones, por esa razón. Porque la semilla cayó en un corazón como piedra, incredulidad. Dice que otra semilla cayó entre las espinas. La palabra, cuando es predicada a gente, a personas que escuchan, pero como las espinas crecen y ahogan a la plantita que está surgiendo, ¿verdad? La semilla cae, esta sí germina, sale una planta chiquita y débil, sí, pero las espinas le cubren y le ahogan. Esas son las personas también que escuchan el Evangelio, pero que los afanes del mundo, las fiestas, el mundo, el glamour del mundo, ¿sí? La falsa gloria del mundo, se ahogan esta semillita de la palabra en el corazón. Entonces, por eso, hermana, habemos personas que no queremos escuchar, sencillamente escuchamos y oídos sordos a las palabras. Entonces, ese es el problema, el corazón.
Yetzer Hara. El Yetzer Hara es un término hebreo que significa la tendencia al mal. Y son 4 cosas de la tendencia al mal. La primera, caer en ilusión, cometer errores, sentidos imperfectos y tendencia a engañar. Esas 4 imperfecciones humanas son parte del Yetzer Hara, la tendencia al mal que hay en todo ser humano, incluso en nosotros, hermanos. Pero en nosotros, ¿qué está pasando? Ha ocurrido un milagro. Dice el apóstol, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la maldición de la Torá, porque estáis bajo la gracia del Ruach. Es decir, ya no estamos bajo la maldición de la Torá. ¿Por qué? Porque Yahshua murió para quitar esta maldición, pues. La Torá sigue, vigente, pero ya no nos maldice, ya no nos acosa, ya no nos pide la muerte, porque Yahshua pagó esa muerte por nosotros. Qué gran regalo, ¿verdad? Es cuando uno está siguiendo a hacer, podría decir un ejemplo, en el tiempo de antes se decapitaba a la gente que estaba sentenciada, ¿verdad? A muerte. Tal día te toca morir. Pero si viene alguien y dice, mire, yo voy a morir en vez de él, no le maten, mátenme a mí, déjenme a libre. Eso es raro que ocurra, ¿verdad? Es verdad, nunca ha ocurrido eso. Que alguien venga y diga, ¿sabe qué? Al fulanito que cometió este pecado, esta transgresión, no le mate, yo me hago cargo de su pecado. Eso mismo hizo Yahshua, hermanos. Eso mismito hizo Yahshua HaMashiach. Dijo, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Yo me hago cargo de los pecados de todos los seres humanos. Yo voy a morir en vez de ellos. Por eso es que Isaías 53 habla de eso. Isaías 53 habla de todo eso. Él vino y pagó todas nuestras transgresiones, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. ¿Por qué no entienden esto los hermanos judíos que rechazan a Mashiach? Porque si rechazan este capítulo 53 de Isaías, dicen que es prohibido, ¿eh? Dentro del Mishnah de los judíos, es prohibido leer 53 de Isaías. Les tienen prohibido, no lean eso. ¿Por qué? Porque se revela que Yahshua es nuestro Salvador, que Yahshua es el Redentor del mundo. Se revela clarito. Pero también hay algo cierto. La Biblia dice, no todo aquel que me dice, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo considero a los sacerdotes como personas muy preparadas, muy educadas, pero a través de la educación que ellos tienen, son mentirosos. Porque la Biblia, que es la palabra del Adón Yahoshua, habla acerca de un santo Shabbat, en la Reina Valera un Shabbatón, habla. Pero ellos, a pesar que estudian, investigan, simplemente, y perdón la expresión que voy a decir, ellos están capacitados para brindar tiniebla en la luz, porque ellos conocen la verdad, sino que simplemente no les da la gana de predicar la verdad. ¿Por qué? Porque el negocio se nos va abajo. Porque la gente tiene que venir a mí como sacerdote a confesar sus pecados. Lo que los seres humanos nos olvidamos es que en el tiempo de los gran mandatarios sacerdotes, papas, yo pagaba por mi pecado que quería cometer. Yo pagaba, adelantado podía pagar para ya tener mis perversidades las cuales hacer. Y eso no ha pasado todavía. El ser humano no tiene ni siquiera por qué confesarle sus pecados ni a un sacerdote ni a un pastor. Pero lamentablemente hoy existe todavía que el ser humano va ante el sacerdote y le confiesa sus pecados para que el sacerdote lo deje libre y le perdone. No, el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres es Yahoshua hombre, más no un sacerdote pecador y perverso igual que yo. Así es, tiene razón. Como nos es dejan todo a la ley si nos vamos a la ley. Recordemos algo, hermanos, recordemos que así como existen malach o ángeles, ministros de Elohim, que deben ayudarnos a seguir adelante con la vida de santidad, así también hay ángeles caídos que quieren hacer lo contrario con la gente. Y son esos que influencian negativamente a muchos seres humanos que les gusta pecar. A aquel ser humano que les gusta pecar, los espíritus inmundos le ayudan a eso. Y no les sacan, no les sueltan. Es peligroso.
En hebreo se llaman los Sheidim, son espíritus inmundos, Sheidim, ángeles caídos. Son ellos los que interfieren para que esta gente no salga de la oscuridad. En el tiempo de Yahshua existía este tipo de Sheidim. Recuerden, los Sheidim que atormentaban a los endemoniados. Y Yahshua vino y los curaba, recuerden. Salían gritando de ahí, Sheidim, ¿sí? Espíritus inmundos. Pero también había espíritus inmundos de terquedad, espíritus inmundos de soberbia, de orgullo, y estaban dentro de los fariseos. Por eso Yahshua les dijo a ustedes, vuestro padre el diablo, eres vuestro padre. Imagínense qué tremenda sentencia, ¿no? Vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero no, si fueseis hijos de Abraham no quiso matar, él me amó, él esperó mis días, él quiso ver mis días y no pudo ver, los vislumbró por la fe. Pero si vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero si quieren ustedes matar, no son hijos de Abraham. Vuestro padre, el diablo, ese es vuestro padre. Entonces miren, hermanos, para que mucha gente no haga caso de las amonestaciones de la Torá, de las escrituras, habiendo escrituras ahora en tantos idiomas, más de 100 dialectos en el mundo, más. Todo el mundo tiene acceso a la escritura, en internet, aquí. ¿Y por qué hay tanta gente atea? ¿Por qué hay tanta gente que ama el pecado y le gusta hacer el mal? Que niegan a Mashiach, a Cristo. ¿Por qué? Sheitim, espíritus inmundos que no quieren que la gente se salve. Quieren la perdición de ellos. Porque ese es el objetivo de Hasatán. Ese es el motivo, la motivación del adversario. Él no quiere perderse solito. Quiere llevarse un montón de gente tras de sí. Una cola de perdidos. Por eso vino Mashiach. Para destruir las obras del maligno, del diablo. Y hacer que mucha gente se salve también. Y ese es el objetivo de estas quejilas, de estas iglesias, ¿sí? Del último tiempo. Pocas personas, ¿verdad? ¿Acaso eran 8 personas las del diluvio? No eran 8 personas. Alguien dirá, no, que son poquitos. Es que así son los remanentes. El apóstol Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, en la carta de Romanos, él les dice, hermanos, Israel no ha sucumbido totalmente. Es verdad que muchos han negado a Mashiach, pero ha quedado un remanente por gracia, dice. En el capítulo 11.5, cuando leemos 11.5 dice, así también ahora, Elohim ha dejado un remanente por gracia. ¿Qué significa por gracia? Que entiende la justicia de la fe, que somos justificados por una fe, no intrínseca, no una justicia intrínseca, sino por una justicia que está fuera de nosotros, que está en el cielo incluso, es la justicia de Mashiach. Él es nuestra justicia, y con esa justicia es que somos justificados. Somos declarados justos, no por obras, no por una justicia innata, inmersa o dentro de mí. No, porque esa es la doctrina católica romana, hermanos. ¿Qué decía la doctrina de San Agustín? Que el hombre debe ser santo primero y después justificado. Porque si no es santo, ¿cómo va a ser justificado? Pues una lógica mundana, ¿no es cierto? Tiene que ser santo, ahí ya hay santidad, entonces ahí viene la justificación. Pero eso no es bíblico, eso es una ponencia humana. Cuando Pablo redescubrió la justificación por la fe, pudo atacar a Roma. Le dio un golpe certero a Roma. Porque la doctrina de la justificación católica era esto. El hombre debe santificarse, beatificarse, tener la coronética arriba, esa aura que arriba, y ahí ser justificado. Esa ponencia, esa doctrina de justificación católica romana, Lutero lo atacó con la justificación bíblica. Que el impío es justificado, no el santo. El impío que cree, ese es justificado. Jesús lo dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos. Exacto, pero el impío no es que va a quedarse como impío toda la vida. Es verdad que en la condición impía él levanta los ojos al cielo y dice, Padre, ten compasión de mí, soy un impío, no quiero ser más impío, ayúdame. Entonces el impío es justificado, perdonado, justificado y santificado por Mashiach, por Yahshua. Y esa gran verdad, hermanos, tenemos que ir predicando nosotros. Que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Torah. La Torah no tiene poder de salvar a nadie. Nadie se salva por la obediencia a la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es espiritual. Y el ser humano tenemos la naturaleza carnal. Entonces no podemos satisfacer las demandas altas de la Torah. Pero ¿quién hizo eso por nosotros? Hermanos, Yahshua hizo eso por nosotros. Vino como un ser humano. Mas llegado el cumplimiento del tiempo, Elohim, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Torah, o sea, bajo las exigencias de la Torah, para libertar a los que estaban bajo las exigencias de la Torah, o sea, nosotros. Qué gran libertad, ¿verdad, hermanos? Qué gran libertad ha hecho el Señor. Hermanos, terminamos entonces con esto, ¿sí? Que todos los seres humanos tenemos la gracia
de Elohim. Tenemos la sangre expiatoria que habla mejor que la de Abel, que está en el Shamaim. Cuando queremos ir allá, vayamos. Y los Shabbat son días especiales para eso. Las puertas del Mishkan se abren en el santuario y toda plegaria ascienden allá, junto con los méritos del Salvador, que es como el incienso. Recordemos el incienso que quemaba el sacerdote, ¿verdad? Ese incienso simbolizaba los méritos de Cristo, del Mashiach, su vida perfecta de obediencia perfecta, su santidad, su bondad, su amor. Eso es el incienso. Y cuando elevamos una plegaria al Shamaim, nuestra plegaria va acompañada del mérito del Mashiach. Y ahí es aceptada nuestra plegaria. De lo contrario, por más que oremos, lloremos de rodillas, si no está Yahshua, su justicia, no tiene valor ante Elohim, el Padre. Es muy importante este caso. Amén. Hermano. Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Somos justificados. ¿Por quién? Por la justicia de Mashiach. Por los méritos de Mashiach. Por los méritos de Mashiach. Así que, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos ser justificados por los méritos del Maestro. Como seres humanos, todos los días cometemos errores. Todos los días nos equivocamos. Pero es cierto, todos los días el Maestro está allí, estirándonos su mano, para que nosotros podamos tomarnos de su santa y divina presencia. ¡Qué maravilloso es! Ahora, es cierto que así como cometen errores los sacerdotes, los pastores, los líderes, también nosotros cometemos errores cada día. Pero para eso tenemos un maestro, el cual él nos dice en Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahushua el justo. Queremos también nosotros, a mí me gusta utilizar la frase del faraón, queremos también nosotros disfrutar de la presencia del Padre. Estamos preparados para poder presentarnos ante el Maestro idóneo para la salvación. Solamente hay que hacer un autoexamen en nuestras vidas y poder darnos cuenta si realmente estamos capacitados para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también es cierto que si no estamos capacitados, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos en esta mañana estamos listos y dispuestos, Padre de la Gloria? Dame la oportunidad, dame el privilegio de poder acogerme a tus santos mandamientos, a este santo llamado que nos has hecho para poder ser participantes del reino de los Shamaim. Muy bien, vamos a cantar un coro. Vamos a cantar un coro para culminar esta honorable escuela sabática. Cantando alegro mi corazón. ¿Ya? Vamos a cantar este hermoso cántico. ¿Ya? 2, 3. Cantando alegro mi corazón, pues Yahshua conmigo está, en hora felices o en el dolor, nunca me dejará. Muy bien. Oiga, por ahí, mientras yo venía, alguien decía de esta manera: la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. Y otro le responde: pero amar, amar, amar es entregarse con alma y cuerpo sin que tú esperes algo para ti.
Déjenme decirte que este es un cántico muy hermoso, que dice de esta manera. El que lo sabe lo va a cantar conmigo, ¿ya? Y su nombre es, dice así: la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. Pero el verdadero amor es amar, amar, amar. Vamos a cantarlo, los que pueden me siguen, ¿ya? 2, 3. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando sin encontrar. Amar, amar, amar es entregarse con alma y cuerpo por la humanidad. Vivir, vivir, vivir es entregarse con alma y cuerpo por la humanidad. Amén. 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 ¿Entendimos lo que cantamos? Sí. Claro. Entonces, si la gente de hoy en día no sabe lo que es el amor, nosotros sí sabemos lo que es el amor. Mientras la gente pierde el tiempo buscando sin encontrar una esperanza, nosotros sí aprovechamos el tiempo para encontrar la paz interna y externa en nuestras vidas. Porque esa paz es Yahshua, ¿no? Vamos a postrarnos de rodillas para terminar esta bendecida escuela sabática. Querido Padre, gracias te damos porque podemos alabar y exaltar tu santo nombre. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones para la segunda parte. Una bendición muy especial para cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Suple cada una de sus necesidades. Todo lo que tenemos aquí, Padre, tenemos pedido, pero solamente tú lo conoces, Padre de la gloria. Sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de cada uno de los pecadores que estamos en esta mañana aquí. Pero tenemos una esperanza eterna, que tú eres nuestro gran Elohim. Padre, pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por los encarcelados, por los que sufren injustamente. Te pedimos, Padre, por nuestro hermano Edgar Ayala, que tú puedas seguir conduciendo su vida, Padre. Que tú puedas sanar a todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo. Padre, sánalos, aquellos que estamos enfermos de corazón, aquellos que estamos enfermos de mentalidad, aquellos que estamos enfermos de una enfermedad que no la puso Dios, sino que la puso el enemigo para poder destruir nuestra vida espiritual con el Padre. Padre de la gloria, levántanos y acobíjanos con tu santo poder que viene desde lo alto. A levantar nuestras rodillas, levántanos con ese poder. Padre, pero también te pedimos por todas las autoridades de nuestro país, por los mandatarios del universo, por la Policía Nacional, por el Ejército, por los abogados, por los jueces, por los fiscales. Padre, destruye la corrupción de todo el mundo. Padre, ponemos en tus manos al país y al mundo entero. Que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que están conectados con nosotros y pues en 5 minutos estaremos conectados nuevamente para el culto divino. Así que los esperamos y bendición y un feliz Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. En 5 minutos estamos nuevamente en el aire. Shalom.